Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Herrera, soy ilustrador especializado en fantasía y hoy día les voy a enseñar algunos tips de cómo desarrollar algunos personajes para su juego, así que espero que les guste. Lo primero que debemos hacer es confeccionar una hoja de personaje y colocar de forma escrita cada uno de los aspectos físicos y psicológicos que queremos que nuestro personaje tenga. Esto se verá claramente reflejado en su aspecto, en sus accesorios, finalmente en las características físicas que tiene nuestro personaje. También podemos complementarlo con imágenes de referencia que nos ayuden con nuestros diseños. La idea es darnos márgenes para poder facilitar la interpretación de nuestro personaje. Por último, colocar un poco de su trasfondo, de su historia, ya que eso determinará su personalidad y su actitud. También debemos determinar su rol dentro de nuestro juego, ya sea un protagonista, antagonista o un secundario, un NPC u otro. Algunos arquetipos o estereotipos más utilizados son, por ejemplo, los superhéroes, que tienen características, poco comunes para el normal de las personas, en sus proporciones, la forma de su rostro, el mentón, lo recto de sus ojos, los ángulos. Eso transmite seguridad, las curvas elegancia y la redondez es suavidad. Es bueno estudiar y conocer las características de estos arquetipos para poder diseñar nuestros personajes. Los antihéroes, por ejemplo, son versiones corruptas de los héroes, con pequeños fallos, lo que los hacen tremendamente atractivos, ya que son más cercanos, son más humanos. Así también los antagonistas representan lo diametralmente opuesto a los protagonistas, incluso en sus colores, en sus motivaciones. Un ejemplo de esto es el Joker, que es diametralmente opuesto a Batman, en aspecto, en personalidad, con colores fuertes, personalidad explosiva, fuera de control. A diferencia del Caballero Oscuro, que refleja serenidad, que es frío, es práctico, calculador, que controla sus emociones. Bueno, la mayoría de las veces. Estos estereotipos y arquetipos son solo una guía, ya que podemos ir mezclando estos diferentes aspectos y siempre buscar originalidad en lo que es nuestro diseño. Esto es como solamente un marco teórico para tener una cierta referencia, de nuestros personajes. Así debemos conocer las proporciones humanas ideales, que es de 8 cabezas, es decir, la medida de su cabeza repetida 8 veces dentro del cuerpo, o la medida superheroica, que en este caso serían 9 cabezas. Estas medidas y proporciones vienen dadas por los griegos y la representación que hacían ellos de sus dioses en las esculturas y en su arte. El conocer las proporciones es fundamental, tanto si queremos respetarlas como si queremos exagerarlas, por ejemplo para diseñar personajes no humanos. Acá en el ejemplo podemos ver que los rasgos de estos orcos los diferencian enormemente. Mientras que uno se ve mucho más civilizado, el otro se ve más salvaje, más beligerante. Solo basta la exageración de los rasgos del rostro, la distancia de los ojos, el tamaño de los dientes para marcar esta diferencia. Ahora, si el diseño de nuestro personaje es una criatura, es decir, un personaje completamente no humano, debemos tomar en cuenta ciertas características físicas de animales que conocemos y dotar a este personaje de estos rasgos para hacerlo reconocible y creíble en nuestro mundo. Es así como este dragón tiene una postura en el cuello similar a la de los cisnes, o la postura que adopta al estar sentado, muy similar a la de los caninos o a la de los felinos. Eso lo va a hacer familiar y creíble al mismo tiempo. Si queremos representar un personaje que sea poco humano, debemos exagerar y alterar ciertos tamaños, ciertas proporciones. Entre más alejado esté de las proporciones humanas, mejor será su representación como algo no humano. Y así podemos humanizar o deshumanizar un personaje no humano, una criatura, dándole características humanas y rasgos familiares para nosotros. Ya chiquillos, como conocimos anteriormente algunos tips de desarrollo de personaje, ahora les voy a explicar un truco o un tip bien sencillo de cómo nos hacemos nosotros los ilustradores de fantasía para definir algunas formas básicas en los personajes
¿Ya? Acompáñame por acá. Bueno, ustedes saben que estos juegos tipo World of Warcraft, el League of Legends, tienen un montón de personajes de diferentes razas con diferentes, digamos, características físicas, ¿ya? Entonces una buena forma de ir definiendo o, digamos, de decidir cómo va a ser su estructura es definirlos con una forma basal sencilla, por ejemplo, con un triángulo, ¿cierto? Esta forma básica, ¿ya? La podemos encontrar en ciertos personajes, por ejemplo, como el que tenemos acá, esta figurita. Fíjense que esta forma que tiene es triangular, la misma que se repite acá. Entonces nosotros podemos utilizar esta estructura base para crear un personaje de estas características, como un mago, como un tipo Gandalf, ¿no es cierto? Como un clérigo también, donde su túnica va a tener esta forma así mucho más ancha en la parte de abajo. Entonces la estructura base es un triángulo, pero después le vamos a poner detalles. Ahí podría ser, ¿no es cierto? O tenemos un personaje fuerte con músculo, ¿no es cierto? Para eso podemos usar el mismo triángulo, pero invertido, y repetirlo 2 veces. ¿Para qué? Básicamente para hacer la estructura del abdomen, ¿no es cierto? La parte baja. Algo así como este personaje, ¿no es cierto? Musculoso, grande, ¿cierto? Como con fuerza, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar este esquicio físico para hacer nuestro, quizás un guerrero, puede ser un tipo berserk, ¿no es cierto? Con las piernitas y la parte de abajo más delgada, a la inversa que el personaje que hicimos en un principio, ¿no es cierto? Mucho más fuerte. Algo así. O también podemos hacer un personaje que sea mucho más lento, más cuadrado, más tosco. Entonces vamos a usar un cubo en este caso. Entonces este cubo podría ser algo como esto, como un personaje pesado, poco ágil, ¿no es cierto? Que les cuesta caminar, pero que es mucho más contundente en sus volúmenes. Entonces podríamos hacer en este caso un enano, así. Fíjense, más chiquito. Le ponemos su accesorio, ¿no es cierto? Un martillo. Se fijan que el triángulo es como con la espalda ancha, pero estas, digamos, estructuras son más rectas, lo cual lo deja bastante rígido. Pero también podemos hacer un personaje que no sea rígido, que sea más bien, digamos, como agraciado con movimiento, como este de acá, ¿ya? A esta figurita podríamos utilizar una forma como esta, que nos da esta suerte de líneas de dinamismo, ¿no es cierto? Que nos ayudaría a hacer un personaje mucho más delgado, más activo también, ¿ya? Entonces podríamos hacer quizás un elfo delgadito, algo así, donde acá la línea de la espalda puede hacer esta suerte como de gracia, ser un personaje más gracioso. Quizá puede tener una lanza o algo así.
Ya chiquillos, espero que les haya servido estos tips que les di para poder diseñar su personaje, y recuerden que sin la práctica y sin la dedicación no se va a poder hacer mucho, así que sigan, manejen la frustración, porque esto es un arte y es muy bonito. Así que eso, nos vemos y que estén súper bien.